Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge y sean bienvenidos a un nuevo video de libgdx en esa serie de tutoriales para hacer juegos en 2D, que es lo que estamos haciendo ahora. Y el día de hoy, ya siendo nuestro, me parece, cuarto tutorial, ya vamos a ponernos un poco más prácticos y vamos a crear un objeto en nuestro juego, ¿ok? Vamos a crear un nuevo elemento y en este caso ya les estoy mostrando aquí un resultado parcial que viene siendo un insecto que está aquí. Entonces vamos a ver primero recursos de donde también vamos a obtener, podemos obtener imágenes, sobre todo para desarrolladores, gratuitamente. Y sin ningún, no solamente sin ningún costo, sino también libres para que utilicemos en cualquier proyecto que nosotros queramos, incluso con fines comerciales o no comerciales dependiendo de la licencia. Y vamos a crear también un objeto en Java para el cual nosotros podamos utilizar ciertas formas de implementaciones en programación para poder crear un elemento como este. Más adelante vamos a ver animación, pero eso ya será otro video. Entonces, primero, ¿dónde obtengo yo imágenes como esta que vemos aquí en pantalla? Pues la página que les vengo a recomendar hoy, posiblemente ya la conocen si están metidos en esto, pero se llama OpenGameArt. Y para este caso estoy utilizando esta imagen que está aquí, que es este insecto. De hecho, aquí lo podemos ver. Actualmente la imagen es todo esto. Nosotros solamente estamos viendo el primer pedazo y ahorita les voy a explicar por qué. Pero lo importante aquí es que maneja una licencia, en este caso Creative Commons versión 3. Solamente lo único que tienes que hacer es mencionarlos, darles su crédito, ¿no? Que esta persona fue quien creó pues esta imagen y tú puedes bajarlo, ¿no? Entonces yo te recomiendo también que el formato de la imagen sea PNG, que maneje transparencias, es muy importante. Y en esta página puedes buscar arte abierta, ¿no? Es como si fuera open source pero arte. Y esto es, es el tesoro perdido, ¿no? Para muchos desarrolladores. ¿Por qué? Porque pues aquí no tienes que pagar absolutamente nada. Todo es libre, todo es open source, son licencias de uso libre y que esto, bueno, pues es lo que nos permite a nosotros hacer pues proyectos como estos, ¿no? Entonces aquí tenemos esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Y cómo la puedo yo dibujar? Lo primero que queremos hacer es una clase en Java que nos permita precisamente hacer este tipo de elementos. Entonces yo para esto he creado una clase llamada insecto. El insecto, ¿qué contiene? Contiene varias variables. Para empezar, las variables de atributo, ¿no? Los atributos de este objeto vienen siendo actualmente un sprite y coordenadas X y Y para los ejes X y Y, ¿ok? O Y, como le digas a esta letra. Yo le digo Y. Ok. Tenemos aquí un constructor. El constructor lo único que te pide para instanciar este objeto es manejar las coordenadas para saber dónde va a estar. Y vamos a también crear un nuevo sprite que maneja una textura que proviene, de una imagen. Y vamos a manejar una región de 64 por 64. Entonces, si nosotros vamos a la imagen tiene como dimensiones 512 por 64, ¿ok? Píxeles. 512 siendo el ancho y 64 siendo el alto, ¿ok? Entonces, al yo manejar 64 por 64, estoy agarrando nada más la primera parte, ¿ok? La primera parte. Y eso es algo que les voy a explicar en un momento. O sea, ¿por qué tengo yo aquí un sprite y adentro del sprite tengo esa cosa que se llama la textura? Todavía no sabemos qué es esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí, la textura. Y vamos a ver si a lo mejor dibujando les puedo demostrar un poquito qué significa. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen una textura. Entonces vamos a ver primero la textura. Textura. Ok, estoy escribiendo en otro lado. Textura, ok. Y tenemos por otro lado el sprite. Entonces la textura puede ser simplemente una imagen, ok. Tú puedes tener aquí una imagen de 64 de altura por 512 y aquí tienes una serie de elementos. Esa textura tú la puedes dibujar directamente en libgdx. Pero ¿qué pasa con el sprite? El sprite maneja una región incluso. Entonces tú puedes tener una región definida, digamos un cuadrado de 10 por 10
y dentro de ese sprite le cargas una textura. Entonces la textura adentro del sprite pues vendría siendo a lo mejor una imagen mucho más grande, y a lo mejor en esa imagen hay diferentes elementos, pero tú en el sprite ves este pedacito de aquí nada más, esta sección, y eso es lo que nosotros estamos viendo en la aplicación que nosotros corremos. Estamos viendo esa textura que viene siendo toda esta imagen que está aquí cargada. Pueden ver una nueva textura con la imagen esta que está aquí guardada, y el sprite maneja esta región de dimensiones 64 por 64. Esa es la dimensión del sprite, ¿ok? Y es muy importante comprender este concepto, porque más adelante, cuando nosotros vayamos a hacer una animación donde se puede estar moviendo un objeto, lo que hacemos no es cargar un set de muchas imágenes, sino que cargamos una sola imagen como esta, y dentro del mismo sprite pues se puede ir cambiando la región dentro de la cual se encuentra. Eso nos permite crear una animación. Ok, pero es suficiente de eso por ahora. Entonces, ¿qué tenemos después de esto? Tenemos un método render. Esta es una implementación personal en la cual en este método yo le paso como parámetro el sprite batch. Un sprite batch que es el que tiene la capacidad de dibujar. Yo simplemente voy a mandar a llamar el batch.draw, el sprite de este insecto, y con sus respectivas coordenadas X y Y. Ok, ¿cómo se junta todo esto? Cuando nosotros, recuérdense que en el tutorial pasado les expliqué que era la cámara, que era el batch, y básicamente que el batch es el que se encarga de dibujar los diferentes elementos que nosotros tenemos. Ustedes pueden simplemente mandar a llamar un insecto. En este caso yo aquí creo un insecto, aquí en la parte de arriba. Dije, bueno, voy a crear un nuevo insecto en la posición 1010, y voy a simplemente colocar i.render y le voy a pasar el batch de esta clase. Entonces el batch, acuérdense que es uno solo. ¿Por qué? Porque pues es importante reutilizarlo, porque consume muchos recursos crear el batch, y estar creando y destruyendo instancias de este objeto consume muchos recursos en programación de juegos con libgdx. Entonces es importante reutilizar los recursos que ya están cargados en memoria para hacer todos los dibujos que necesitemos. Simplemente lo manda a dibujar, le pasa el objeto, y este objeto es el mismo de aquí que se utiliza acá, ¿ok? Este que está aquí, este parámetro final, quiere decir que no se puede modificar. Así protegemos la instancia original, y la instancia que se usa realmente es esta que está aquí creada, que pertenece a la clase XOMindGame. Entonces con esto ustedes pueden, si quieren, cambiar las coordenadas. Yo voy a colocar aquí, digamos, 100%, y vuelvo a llamar a este programa. Por cierto, el clear color, si lo colocan para tener un fondo blanco, pueden colocar 1, 1, 1, y les va a colocar el fondo blanco a la hora de limpiar. Aquí no he cargado ningún mapa ni nada, pero aquí pueden ver que la imagen ya cambió de posición. Entonces eso también es algo que vale la pena tener en cuenta. Ok, entonces ahora, si nosotros estamos mandando llamar la posición 100 y 100, y eso es otra cosa que también queremos ver, y resalta la importancia de la cámara. Voy a colocar 800 por 480 y voy a dibujar el insecto en esa posición. Nosotros mandamos a llamar este objeto, y como pueden ver ya no aparece en pantalla. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de la cámara, que viene siendo esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estos límites y yo dibujo mi insecto con las coordenadas 800 y 480, pues ya no lo voy a poder ver. Entonces lo que voy a hacer es que, si yo sé que mi insecto, que el sprite mide 64 por 64 unidades de medida, ¿no? En este ejemplo, yo le voy a restar aquí directamente 64, y vamos a ver qué sucede con el insecto. Voy a eliminar esta que está aquí. Vamos a ver qué sucede. El insecto va a aparecer en la esquina superior derecha de mi juego. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque entonces las coordenadas comienzan a partir de este punto, de la esquina inferior izquierda, y de ahí lo dibuja para arriba y para la derecha. ¿Ok? Entonces eso también con los juegos es importante, saber tu plano cartesiano de qué es lo que está pasando. Y pues básicamente poder entender dónde se posicionan los diferentes objetos que nosotros podemos dibujar aquí. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa si nosotros por alguna razón queremos mover este objeto? Lo puedes hacer. Puedes decir, vámonos aquí al insecto. Vamos a crear aquí un método que se llame public void set x, ¿ok? Entonces vamos a crear el set x y va a recibir una coordenada x, ¿ok? Y, ok, en lugar de hacer esto vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacer estas variables públicas, x y y, ¿ok? Entonces las vamos a acceder directamente nada más por temas educativos. Y lo que voy a hacer es que cada vez que se renderice, voy a venir aquí a donde está la y voy a colocar x más igual 1, ¿ok? Le voy a colocar más igual 1 y vamos a alterar sus coordenadas. Ahora vamos a colocar también que la coordenada x de nuestro insecto va a inicializar en 0 y que va a estar en algo así como en 240 para que esté más o menos a la mitad. Entonces lo vamos, a medida que se va ejecutando el loop, le vamos a añadir un píxel y vamos a ver el efecto de movimiento, ¿ok? Vamos a ver, aquí pueden ver cómo se está moviendo, se mueve un píxel por cada iteración, pueden ver que es muy rápido, ya recorrió más de la mitad del mapa y va a llegar hasta el final y de hecho se va a salir porque se va a salir de la cámara, ya no lo vamos a poder ver y se salió el personaje de la cámara. Entonces con esto, amigos, hemos podido aprender un poquito más acerca de cómo dibujar algunos objetos. Ya aprendimos, al menos de una manera superficial, qué es un sprite y qué es una textura y cómo podemos dibujarlo en nuestro mapa. Entonces, otra cosa que vamos a hacer, y esto es un plus, voy a subir este código en GitHub, así que chequen en la descripción de este video la dirección para que puedan clonar este repositorio y puedan acceder al código fuente. Ustedes mismos puedan ver el código fuente de este proyecto y puedan hacer sus prácticas y lo puedan utilizar, ¿ok? Entonces, siendo todo por este video, les agradezco mucho que lo hayan visto. Les encargo, por favor, si te gustó, que dejes un like, que lo compartas, que comentes. Aprecio mucho tus comentarios. Y pues nada, amigo, me despido. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en el canal. Chao.